Que la paz del niño Jesús, nacido en cada uno de sus corazones, reine en sus familias y en sus hogares. Y sean todos bienvenidos a su programa El Evangelio te alcanza. Hoy jueves, después de la solemnidad de Epifanía, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos del 14 al 22. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo todos los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió el encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le admiraban y mostraban su aprobación ante la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ante un pasaje interesante, desarrollado en el contexto de la sinagoga, un lugar digno para lo que es la proclamación de la palabra de Dios. En la sinagoga, como algunas personas tal vez lo saben, y si no, les invito también a descubrir un poco de estos contextos históricos de la Sagrada Escritura. En la sinagoga se guardaba en un lugar especial y sagrado los rollos de la Sagrada Escritura, de lo que es la Torá, de lo que es el Pentateuco, los escritos de los profetas. Entonces, los sábados, todos los hombres se reunían, y muchos también mujeres y diferentes personajes se reunían en torno a la sinagoga. Entonces el encargado de la sinagoga sacaba de ese lugar santo el rollo de las Sagradas Escrituras y se lo daba a una persona que era escogida de forma privilegiada. No era cualquiera que podía pasar a leer la Sagrada Escritura. Pasaba, desenrollaba el rollo y leía un pasaje de la Escritura que ahí estaba. Y luego se hacía una pequeña reflexión, parecido a como lo hacemos muy comúnmente dentro de nuestra liturgia y dentro de otras reuniones eclesiales. Lo importante es aquí de que el Señor lee un pasaje precisamente del profeta Isaías, en donde se narra cómo precisamente es un enviado ungido para anunciar la palabra de Dios, y no solo para anunciar la palabra de Dios, sino que junto a esa palabra hay una serie de cosas que se van cumpliendo. Media vez la palabra de Dios se va encarnando y va encarnándose en la vida de las personas. Y Jesús tajantemente dice: estas palabras que acaban de escuchar se han cumplido hoy mismo. Hermanos, este es el testimonio y es el ejemplo de una persona que sabe aplicar y vivir la palabra de Dios. Obviamente Jesucristo es alguien que está infinitamente capacitado en cumplir la palabra de Dios. Él mismo es el Verbo encarnado y por tanto es fácil para Él cumplir la palabra de Dios. Pero obviamente todos los cristianos que hemos sido bautizados hemos sido ungidos también por el Espíritu Santo, tanto en el sacramento del bautismo y recibiendo la plenitud del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Estamos también capacitados para poder tomar la palabra de Dios, como lo hizo Jesús en la sinagoga, poder leerla con la misma solemnidad y profundidad con la que lo hizo Jesús. Y además, pero aquí está lo interesante, también estamos capacitados para poder cumplir esa palabra. De manera que las personas, al ver cómo nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, sepan ver una persona capaz, en primer lugar, de poder proclamar con fuerza la palabra de Dios. En segundo lugar, identificarse con ella. Y en tercero,
poder ponerla en práctica. Son 3 elementos indispensables del camino cristiano que Jesús ahora nos enseña, que no es imposible para un cristiano, pero que muchas veces por nuestros egoísmos, por nuestro amor más al mundo y al pecado, somos incapaces de cumplir y llevar adelante el ejemplo del Maestro.